Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces?, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura que nos invita una vez más a reconocer al Mesías que ya está en medio de nosotros. Yandea ya celebrará Moitejna y la Navidad, pero el hecho de que el Señor se ha manifestado primero, ¿a quién se ha manifestado? Justamente a los judíos. Esta es la primera manifestación que tenemos, el nacimiento de Jesús, el pueblo que estaba esperando, todo el Antiguo Testamento esperando al Mesías. Jaupeareña de Ñañemón, que está en Abeja San Juan, que es alguien que tiene un contacto tan directo y un conocimiento tan profundo del Antiguo Testamento. Entonces nos está aquí narrando y nos está diciendo quién es verdaderamente el Mesías. Imagina la Mesías. Aquí hay una confusión. Los judíos vienen, quieren saber, pero el problema es que no lo han aceptado todavía. No quieren arriesgarse todavía. Acuerdo de ya las signos, acuerdo de ya la oía, y entonces vienen, incluso tienen una confusión. Piensa que en Juan el Bautista es el Mesías. ¿Quién eres tú? Él confesó y no ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. Esta es una polémica, queridos hermanos, muy interesante, ¿verdad?, en el descubrir quién era el Mesías. Y esto tenemos que saber que es históricamente, quiere decir que muchos en la comunidad de los seguidores de Juan el Bautista pensaban que él era el Mesías. Como también ahora que vino el Salvador, ahora que está en medio de nosotros Jesús, también miran y dicen: pero si no eres el Mesías, entonces ¿quién es? Y por eso se insiste mucho, y Juan el Bautista dice: y entonces ¿quién eres tú? Si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres uno de los profetas. Y yo soy esa voz, dice, que grita, que clama y que llama a la conversión. Jamará la ñanere, no es la conversión, queridos hermanos, justamente para entender nosotros que el Mesías ya está en medio de nosotros. Yo bautizo, dice, con agua, pero pebevente. El que viene detrás de mí, a quien no soy digno incluso ni de desatarle la correa de la sandalia, ese es Jesucristo, ese es el Mesías. Queridos amigos, estamos tan cercanos a lo que hemos vivido, celebrado, la encarnación de Dios una vez más que entra en nuestra historia. Pero anga peñan de ñañanduana lleva peñan de recobe ñañanduana peñan de comunidad. Reconocer, saber quién es mi Mesías, reconocer, saber quién es el Dios que se ha encarnado en mi historia y en mi familia, es demasiado importante. Voy a decir yo que en esta Eucaristía del día de hoy pidamos esta gracia, reconocer, y por lo tanto, cuando no, lo reconocemos en nuestra vida, nos adherimos a Jesucristo. Vengan y lo verán, es decir, que lo podamos experimentar, porque la fuerza salvadora de Dios solamente puede dar sus frutos
y consecuencias positivas cuando nosotros tenemos esa experiencia verdadera del Salvador. Que así sea. Que así sea.